Tiene varias razones para que así sea. Tiene que ver con este tema de la crisis alimentaria, pero también problemas que están pasando vinculados, por supuesto, al sector económico, sobre los que vamos a conversar con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que ya se encuentra aquí en el set de Panorama. Muy buenas noches, señor Segura, ¿cómo está? ¿Todo Buenas bien? noches, Roxana, gracias por la invitación. Hace unos minutos ha habido cambio de 4 ministros. ¿Cuál es su primera impresión? Mira, que no cambia mucho en principio, ¿no? Te diría que lo primero es, dada la composición del gabinete previo, digamos, casi como que deberían quedarse máximo 4 ministros, no cambiar 4, ¿no? Pero bueno, con respecto a los ministros, hay que ver, explorar un poquito más, pero, por ejemplo, el de Desarrollo Agrario es una persona, es un político, parlamentario andino de Perú Libre, que no tiene ninguna experiencia en temas agrarios, creo que no tiene ni siquiera grados universitarios, y estamos Así es, enfrentando... hoy día se ha conocido eso y tiene, claro, primaria, secundaria y luego técnico, ¿no? Técnico de Y administración. estamos potencialmente enfrentando la peor crisis alimentaria en décadas, a nivel global y en el caso del Perú. Entonces estamos, digamos, un ministerio, un Midagri que realmente camine al 100% o más, y no pareciera ser el caso. Entonces llama la atención de que el presidente en esa cartera en particular no haya buscado a los mejores, ¿no? O las mejores. Sí, pero además de eso, está también la señora Herrera, que entiendo que estuvo en el gabinete del señor Valer. ¿Usted la conoce? ¿Escuchó algo de ella? No. No. Pero digamos, si se mantiene el mismo premier, digamos, como que las líneas políticas van a continuar siendo las mismas, y no es lo que se necesita en este momento. Sí, lamentablemente, como dije, o sea, partiendo desde el Premier se necesitaba cambios mucho más significativos en el gabinete, ¿no? Y en otras carteras, Ministerio de Trabajo, ya no solo por temas, digamos, éticos y no sé si legales, como los aparentes plagios, lo mismo Ministerio de Educación, pero digamos, es claro que las políticas públicas, las políticas del gobierno no están funcionando en múltiples sectores, ¿no? Los cambios son, en términos de número, solamente 4 ministerios. Ajá. Y cuando entramos a hurgar un poquito más en las personas, por ejemplo, en el caso del Midagri, es claro que es una persona que, por lo menos en el papel, no tiene las competencias para el cargo, ¿no? El otro caso creo que es Transportes y Comunicaciones. Sí. Creo que es ese caso que es un funcionario del gobierno regional de Piura. Sí, me parece. Ha sido gerente general de Tumbes. De Tumbes, perdón, claro. Sí, de Tumbes, y la verdad no sé mucho más. Entiendo que ha habido investigaciones por malos manejos. Digamos, con todo el respeto que se puede tener por el gobierno regional de Tumbes respecto a los desafíos que se tienen que enfrentar allá, es otra escala, versus el MTC, con el presupuesto multimillonario que maneja, como que hay un salto por ahí. Tampoco hay una buena señal, y ha habido investigaciones sobre presuntos malos manejos en la época del COVID en adquisiciones en el gobierno regional de Tumbes. Entonces, digamos, no son las mejores credenciales. Entonces sí preocupa que el presidente no se dé cuenta de la escala de los retos que tiene por delante, ¿no? Y es uno de los retos, es precisamente el tema de esta crisis alimentaria que se anuncia, que es un tema global, por supuesto, pero que se ha dicho que Perú estaría entre los países probablemente, pues no el más, pero sí entre los países que podrían ser más afectados. ¿Nos estamos preparando desde el Estado precisamente para enfrentar ese desafío? No, la respuesta es no. Es cierto que es un fenómeno global, hay problemas de abastecimiento, de subidas de precios en una serie de alimentos, por lo que todos sabemos, las secuelas de la pandemia, algo de problemas climáticos en ciertos productores importantes de ciertos alimentos, pero también la invasión rusa de Ucrania, que afecta abastecimiento de trigo, de maíz, otros alimentos, aceite de girasol, y fertilizantes, que es fundamental, ¿no? Pero el gobierno básicamente no ha reaccionado, ¿no? Ha ido por el lado económico con reducciones de impuestos que no están teniendo tracción, no están funcionando como era anticipable que probablemente no iban a funcionar, y no está yendo por política de gasto. Recién hace 2 o 3 días sacaron un decreto de urgencia para adquisición de fertilizantes que pareciera insuficiente, pero tampoco queda claro qué estrategia hay atrás ni qué gestión va a haber atrás, ¿no? Claro. Y con este cambio, el anterior tampoco. El anterior, claro, tampoco garantizaba nada. No, bueno, ciertamente como que tanto nada. Así que no hizo mucho, por no decir casi nada. No hizo nada, entonces todo parece semanas. indicar de que el gobierno está preparando una estrategia para lidiar con esto. Si quieres podemos hablar un poquito más en detalle de qué hacer. Si tuviéramos que sugerirles qué hacer, porque está claro que apoyo necesitan, ¿qué ideas tendríamos que lanzar, sobre todo de parte suya que tiene experiencia? Sí, mira, lo primero es, tendrías que asignar partidas de gasto a atender a la población más afectada por estas subidas de precios, con, por ejemplo, bonos temporales. No un bono Yanapay de 15 millones de personas, pero un bono a los que están en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerables, más focalizado, ¿no?
porque el costo de la canasta básica va a subir, y para que los hogares entiendan, la canasta alimentaria y la canasta básica están costando más, lo cual automáticamente significa, en ausencia de aumento de ingresos, que hay hogares que ya no pueden cubrir ese costo y por tanto caen en pobreza o pobreza extrema. Entonces deberían estar operando a través, primero, de los programas sociales que ya existen, Pensión 65, Contigo, Juntos, y además estos temas de etcétera. los desayunos escolares, probablemente Ollas incluir además del comunes. desayuno, también Exacto. los almuerzos, porque los más afectados y de los sectores vulnerables son además los niños. Y también comedores populares, ollas comunes, para hacer que los alimentos lleguen y en otros casos complemento de ingreso hasta que la situación se normalice. Ese es un primer bloque, que es asistencia a hogares, digamos, ¿no? Un segundo bloque es asistencia a productores agrarios, que salió con el DU, pero es un DU que sale tarde y sale mal. Pareciera insuficiente, no pareciera, es insuficiente la escala y no sabemos qué está detrás, porque no es solamente poner plata, es cómo vas a hacer para poder adquirir los fertilizantes y distribuir los fertilizantes, y han puesto requisitos de inscripciones en programas en que casi nadie se ha inscrito. Entonces, pareciera que es un programa mal diseñado, con insuficientes recursos y claramente con autoridades en el Midagri que muy probablemente no van a dar la talla, ¿no? Ese es el segundo bloque, ¿no? Ahí sí me quisiera quedar claro, o sea, hay dos escenarios. Uno, el global, en el que obviamente como parte de todas estas situaciones de la guerra y todo, estamos afectados. Pero además de eso, la respuesta nacional que no la estamos teniendo, podría ser que esto se agudice aún más. En el tema puntual de los fertilizantes, por ejemplo, se dice que se podría dejar de, no sé, pues de sembrar o de producir un alto porcentaje, que un 30 o 40% de los alimentos. Sí, claro, ese es el riesgo, ¿no? Que el problema es que si no tienes fertilizantes, la productividad de tu cosecha es menor, lo cual significa que estamos enfrentando un riesgo de incremento de pobreza en el campo. Que la pobreza sigue muy alta, subió, se disparó con la pandemia, en el campo no tanto, más en conos urbanos, pero lo que enfrentas es incremento de riesgo de la pobreza cuando venga la siguiente cosecha, ¿de acuerdo? El próximo año, básicamente. El próximo año, o sea, eso es lo que también creo que es importante que la gente tenga claro. Todo esto, ¿para cuándo más o menos se supone que podría estar pasando? Mira, los impactos, más allá de los impactos internacionales, de que si importamos trigo y el trigo cuesta más, te impacta ahora, es lo que estamos viviendo ahora. El problema es que más de la mitad de los alimentos que consumimos en el Perú son producidos localmente. Y ahí es la clave de los fertilizantes. Entonces, si no hay suficientes fertilizantes y fertilizantes adecuados, lo que va a pasar es que va a haber malas cosechas con bajos rendimientos. Significa que los productores agrarios van a producir menos y probablemente no lo van a recuperar por precios, eso se va a quedar en intermediarios, ¿no? Entonces va a haber más pobreza en el campo. Y al resto de hogares, los urbanos, digamos, les va a impactar por una nueva subida de precios que ya no va a ser por precio internacional, sino por alimentos producidos localmente, ¿no? Y eso es lo que se ha venido alertando hace tiempo, pero el gobierno no ha tenido reacción. Ya, ahora, esto no es que dependa de un solo ministerio, No. es aquí cuando más se requiere un liderazgo, porque esto de alguna manera pues es transversal a varias oficinas y a varios ministerios. Puntualmente, ¿cuáles? Midagri, para el tema de campo, Midagri, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas, por todas las partidas de gasto y porque normalmente es el director de orquesta que no está funcionando porque tiene una orquesta que está totalmente desafinada. El MIDIS, para los temas de gasto, produce porque son temas productivos, y probablemente otros también que entren ahí. Hay que ver si es necesario focalizar algunos subsidios en energía también, Ministerio de Energía y Minas, que ahora hay un cambio de ministra en este momento. Entonces, en realidad es un bloque grande del gabinete, estás por lo menos hablando de 5 o 6 ministros, estás hablando de un tercio del gabinete y probablemente haya otros que también tengan que entrar, ¿no? Y la verdad que no se ven las competencias en varios de esos ministerios, porque no es solo un tema de ministros, en Midagri el anterior ministro decapitó, votó a más de 100 altos funcionarios. Entonces, el que entra, que tampoco parece tener las competencias, se encuentra dependencias del ministerio y dependencias que dependen de ese ministerio. Claro. OPs, digamos, que están acéfalas o que están con gente que no tiene ningún tipo de que precisamente, ¿no? Eso era lo que ¿no? se advertía, o sea, en momentos como estos cuando más se requiere precisamente de esas carreras que se hacen en el interior del Estado, de funcionarios públicos, para que puedan responder con más prisa. Lo vimos también en el MINSA, ¿no es cierto?, con el tema de las vacunas. Y la otra parte, Rosana, es no solo apoyar a través de los programas que existen, sino yo supongo y espero que hayan identificado otros segmentos de población vulnerable que no están cubiertos por programas sociales. No irse a un bono universal, pero decir quiénes son, ¿no? El problema es que también en MIDIS hemos tenido ministro político tras ministro político tras ministro político, ¿no? Entonces no solo la rotación, es que son ministros que no tienen realmente conocimiento de lo que hace el sector, y la solución para muchos es repartir plata, ¿no? Y esa no es la solución, tienes que focalizarla. Entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Que está abriendo hambre
por estas subidas de precios, los ingresos no se recuperan, el desempleo todavía es muy precaria y ahí viene otro lado del gobierno. La mejor manera de mejorar ingresos es generar oportunidades laborales. Eso. ¿Cómo? Generar oportunidades laborales a través de inversión privada que genere empleo adecuado, empleo formal. Y obviamente lo que están logrando, y ya lo reconoció hasta el Ministerio de Economía, es que la inversión privada no va a crecer este año. Y de hecho eso es optimista, porque se va a contraer este año muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes un problema porque los hogares no van a tener oportunidades, los trabajadores, para poder mejorar sus ingresos y paliar estas subidas en precios, ¿no? Entonces básicamente todo mal. Así es, pero eso es lo terrible. Y en un caso que, por ejemplo, de alguna manera refleja y condensa todo esto, es lo que ha estado ocurriendo en las Bambas, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Ya 7 negociaciones fallidas, es lo que tengo, 7. Y no se logra todavía llegar a ningún acuerdo, y lo hemos visto recién hace un par de días. ¿Cuánto nos está afectando eso y por qué? ¿Qué es lo que hace tan difícil encontrar una solución? Mira, el tema de las Bambas viene de antes digamos, del actual gabinete o el previo, del actual gobierno. Es un problema que ya viene de tiempo, ¿no? Pero la diferencia es que este gobierno, en cierta manera, pareciera que está usando los conflictos, ¿no? El rol del premier, en este caso, pero es el mismo que tiene que luego resolver. Sí, claro, pero hay hasta reacciones de las comunidades diciendo mientras no sigue ese premier no vamos a conversar de cosas por el estilo, porque realmente han tenido desempeños erráticos, en muchos casos yendo solamente a azuzar los conflictos. Entonces, antes podíamos hablar de repente de situaciones en las cuales las autoridades del gobierno nacional, regional, etcétera, de repente no estaban a la altura de poder solucionar los conflictos, sobre todo en el gobierno nacional. ¿Okay? Había unas de cal y otras de arena, en que tratabas, pero de repente no lograbas solucionarlo, o lo solucionabas parcialmente y resurgía el conflicto unos meses después, etcétera. Ahora es distinto, ahora lo que tienes es un gobierno que pareciera que ni siquiera quiere solucionar los conflictos, sino los azuza, ¿no? Y ese es el gran problema. Las Bambas, ¿cuánto cuesta? Más o menos la producción de las Bambas debe ser aproximadamente 1 punto del PBI por año. Claro. Esos son 8.000 millones de soles, por ponerle un número, al año. Entonces saca tu cuenta cuánto cuesta al día en términos de impuestos, canon, oportunidades de trabajo indirecto para todas las zonas. Y es muy para fuerte. la misma región Apurímac, que también tiene un problema de pobreza enorme. Es 75% de los ingresos de la región Apurímac. O sea, sí, 3/4 partes de los ingresos son de las Bambas, del canon minero de la región Apurímac. Entonces es un problema, ¿no? Es un problema serio para la región. Así es. Y sobre todo que de esa manera lo que están haciendo es desincentivar todo lo que tiene que ver con estas inversiones, y en este caso mineras, en un momento en el que precisamente los precios de los minerales y del cobre están pasando por una buena etapa. En este caso hay el caso de Cobriza, que no es un tema que tenga que ver necesariamente con el gobierno, por ejemplo, pero no se ponen de acuerdo en la venta, ¿no es cierto?, de esta inversión minera. Y a pesar de que 11 comunidades están de acuerdo con eso, hay quienes tienen que encargarse y empezar a trabajar. Mira, en casos como eso, en realidad el Estado, el rol que tiene es más de un facilitador, nada más, ¿no? de dar garantías. Ahora, el problema es, no sabe realmente a puertas cerradas qué ocurre, si es que hay, por ejemplo, temor de los compradores porque ven que no hay estabilidad de reglas de juego, ¿no? Este efecto que ha tenido un gobierno que amenaza con asambleas constituyentes, con cambios de reglas de juego en todo. Entonces, en cambios de contratos, de los artículos de que los contratos no se modifican por ley de la Constitución, hay proyectos de ley de ese tipo. Entonces, eso genera mucha incertidumbre para cualquiera que ya está y tiene que invertir, o para cualquiera que quiere entrar, ¿no? Que es el gran problema. Mira, tú mencionabas, Roxana, esta es la primera vez. En Perú es conocido porque cuando hay buenos precios de exportaciones, y no digo ahora el cobre, el oro, sino cuando era el salitre, cuando había otros booms en otras épocas muy lejanas, al Perú le iba bien, ¿ok? Esta es la situación inédita de que tenemos precios de materias primas. El año pasado fue récord histórico, más de 50 años, los precios más altos que hemos tenido, y todavía están muy altos, han caído un poco, están muy altos. Pero tenemos la proyección de que inversión privada se contraiga este año. Cuando la inversión volaba, como ahora, los precios volaban como ahora, las expectativas de inversión en el país, expectativas empresariales, estaban en un terreno de súper optimismo. Nunca han estado tan deprimidas como ahora. Entonces, eso no responde a factores externos, eso responde
a las políticas de gobierno y en parte a medidas también populistas del Congreso, pero fundamentalmente lo que hace el gobierno. Entonces, están destruyendo las oportunidades de inversión y generación de empleo en el país y eso repercute, como ya dije antes, en una situación de subida de precios internacionales, particularmente alimentos, repercute en generar inclusive más pobres y más hambre. Es imperdonable lo que está haciendo el gobierno. Así es. El tema de las AFP, ¿no? Bueno, también me comentaban que en el caso de Cobrisa parece ser que es Oderran el que se opone de una manera, pues, deteniendo, ¿no? Todo esto, pero en fin. Es que hay un problema de arbitraje y ahí hay un tema mucho más complejo, ¿no? Sí. El tema de las AFP, ¿no? Finalmente se firmó, bueno, hay quienes aseguran que ya el mayor retiro de estas cuentas previsionales ya se dieron, ¿no? Pero aquellos temas que ver, uno, el impacto que va a tener de todas maneras en el tema previsional, y dos, que no es la primera vez que el ministro de Economía queda pues fuera ¿no? Desubicado, como que la voz del Ministerio de Economía no pesara. Eso, las dos cosas. Sí, mira, este es el sexto retiro de AFPs. Estamos hablando, ya han habido como 65.000 millones de retiro de soles. Potencialmente esto podría ser otros 25.000 millones. Es una cantidad inmensa de dinero. Tiene distintos efectos, ¿de acuerdo? A ver, lo primero es, los afiliados de las AFPs en general no son los más pobres del Perú. Son trabajadores que han tenido, por lo menos en ciertas etapas de su vida, trabajo formal, ¿de acuerdo? Y ya se han retirado en múltiples retiros, los retiros previos, y ya se ha retirado grandes cantidades de dinero comparado con el ingreso promedio que hay en el Perú, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora dicen, se retiren 18.000 y pico soles, estamos hablando de eso, es un año del ingreso promedio en el Perú. ¿A razón de qué? ¿Okay? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, entonces, no es una situación, eso no ayuda a los más pobres, ¿ok? Sí afecta la pensión de este grupo, que es un grupo en realidad de los pocos peruanos que tienen derecho a una pensión. El tema pensionario es, la agenda es, ¿cómo hago que más peruanos tengan pensión? No cómo hago para destruir las pensiones de los pocos que la tienen. Y esto lo que está haciendo es exactamente eso. Tercero, esto lo que va a generar es que estas personas no tengan pensión o tengan una pensión mucho más pequeña en el futuro, con lo cual no se van a poder sostener. Y eso va a generar presión fiscal al resto de peruanos porque van a tener que cubrirles la pensión a estas personas o van a estar en situación de indigencia en la vejez, ¿no? Y por último, hay efectos colaterales como, por ejemplo, que estos son los fondos de ahorro a largo plazo que tiene el país. Son dinero de los afiliados, pero que hasta que se retiren, se jubilen, permiten que se financien obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Y está erosionando esa forma, esa fuente de financiamiento principal de ahorro a largo plazo, que también es demanda de bonos soberanos, o sea, repercute por varias aristas. Entonces, lo que están haciendo no tiene ningún sustento. Y bueno, yendo al otro punto, el gobierno no lo observa, invitan, hacen una parafernalia y la opinión en contra del Ministerio de Economía no sirve para nada. Es lamentable, no envidio al Ministro de Economía, lo conozco, he trabajado con él, pero la verdad que tiene un gobierno y un gabinete que le hace imposible trabajar, ¿no? Ahora, el problema es que si un Ministro de Economía no es un superministro en el gabinete y no se impone en decisiones como estas, en verdad está de adorno, no sirve de mucho, ¿no? Ese es el gran problema. Siempre podemos estar peor, claro. O sea, podríamos tener, si hay un cambio de ministro, si se renuncia, un ministro como alguno de las otras carteras, en las cuales ya tendríamos un Ministerio de Economía encima, tomado por otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, pero la situación no es nada auspiciosa, digamos, por ningún lado, la verdad. Sí, podríamos parecer hasta pesimistas, pero creo que se está tratando de ser lo más realista posible. Bien. Y solo un comentario por si acaso, yo soy miembro independiente de un comité de inversiones en una FPA, solo quiero dejarlo bien claro. Bueno, está bien, muy bien, hay que hacer ese tipo de expresión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, exministro. No, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima